Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio y siempre agradeciéndoles que nos sintonicen. Les recuerdo que este es un proyecto, vamos hacia un lado. Creemos en la utopía de cambiar el mundo, de crear un mundo mejor para todos. Y hemos emprendido un estudio de la historia mundial y de la historia de México con la intención de rescatar la esencia. Yo sé que sigo repitiendo esto, pero creo que vale la pena. La idea es cómo conectamos el pasado con el presente para trazarnos el futuro. Yo creo que rescatando la esencia de la historia, porque la historia tiende a repetirse, hay mucho que aprender de la historia. Desgraciadamente, pocos se dedican a estudiar la historia. Muchos dicen que es la madre de la vida, o la maestra, perdón, la maestra de la vida. Entonces, es importantísimo de entender la historia. Entonces, este es un repaso, una especie de ensayo. Ya habrá tiempo para penetrar más a la esencia, rescatar esas conexiones del pasado hacia el presente. Y la idea es aprender y lograr algún consenso, alguna unidad para debatir, discutir y planear un proyecto para cambiar el mundo hacia el futuro, por supuesto. Y ya existen algunos elementos en el mundo. La idea es conectar, es como un rompecabezas, ¿verdad? Esa es la idea de este proyecto. Vamos hacia un lado, nos dirigimos hacia un lado. No es meramente información. Tenemos un propósito, un destino. Ojalá que nos acompañe y le agradeceríamos si nos ayuda a compartir. Hoy vamos a iniciar un tema que es la Guerra Fría. Sé que por ahí habremos oído el término Guerra Fría, pero hoy vamos a dar una introducción al tema para que entendamos más a fondo qué fue la Guerra Fría. Yo creo que es que le va a impresionar como a mí. Ya tenía una idea, pero no como ahora. Antes de eso quisiera mencionar que prácticamente todo el contenido, por lo menos de este programa, y me temo que los que restan, los tomé de la historiadora y narradora de historia, Diana Uribe. Diana Uribe es de Colombia, una persona increíble. Búsquenla en YouTube, se las recomiendo. De hecho, bien podría simplemente dejar que ella hablara. Lo que pasa es que pues tiene creo que 32 o 36 programas de alrededor de 50 minutos cada uno solo en la Guerra Fría. Así es que yo trato por lo menos de rescatar solo lo más crucial para que los programas no sean tan largos. Así es que vamos a comenzar, pero como le digo, nos dirigimos a un sitio. Sé que es una utopía, es una locura que como que podamos cambiar el mundo. Por supuesto que se puede, la unidad es clave, la unidad de millones de personas, pero vamos a tener que acordar en algunos ideales, algunas perspectivas de lo que han sido los últimos 20 siglos, y tomar alguna postura. No hay de otra. Si no lo logramos, pues no va a haber cambios, porque el cambio no va a venir de arriba. Siempre va a venir de abajo. Muy bien, pues entonces aquí está lo que les tenemos preparado para hoy. Espero de nuevo, les doy las gracias y espero que nos acompañen y que compartan nuestros programas. Así es que aquí vamos entonces. Guerra Fría es un resumen. En el bosquejo vamos a hablar de la Guerra Fría, y esta Guerra Fría fue por la hegemonía mundial. Dos visiones diferentes y contrapuestas. Vamos a ver primero algunas definiciones, vamos a ver las causas de la Guerra Fría, vamos a hablar de cómo hay una ruptura. Ustedes recordarán que en la Segunda Guerra Mundial hubo dos grupos de naciones que se unieron para confrontarse la una a la otra. Fue el grupo o el bloque de los aliados. Vamos a ver cómo es que se rompe ese bloque, y eso fue el causante de la Guerra Fría. Zonas estratégicas, vamos a ver qué son las zonas estratégicas, esto en la conferencia de Yalta. Europa del Este para la Unión Soviética y América Latina para Estados Unidos, Polonia para la Unión Soviética, la cortina de hierro, o sea, Alemania, todo lo que significa la cortina de hierro. Vamos a ver todo esto, cómo la Guerra Fría se extendió por el petróleo, se extendió a los Balcanes, se extendió a Asia y a Latinoamérica y también a África, y todo en el nombre del expansionismo. El nombre del juego es expansionismo de estas dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, por la hegemonía mundial. Muy bien, vamos a ver algunas definiciones. Va a ser importantísimo captar, yo sé que es mucho material lo que vamos a abarcar hoy, pero va a ser importantísimo captar esta introducción, porque va a echar el cimiento para entender todo lo que es la Guerra Fría. Fue uno de los conflictos más prolongados, globales, absurdos y manipulados en la historia de la humanidad, que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y duró de 1945 a 1988 con la caída del muro de Berlín. En la caída del muro de Berlín representa el fin de la Guerra Fría. Fundamentalmente fue una lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, representando el capitalismo, y la Unión Soviética, representando el comunismo, que en realidad es socialismo, pero eso ya lo veremos después. Atravesó el planeta, dividió el mundo en una competencia ideológica
política, económica y militar, aunque sin enfrentamiento directo entre las superpotencias, y por eso se le llama Guerra Fría, porque no hubo un enfrentamiento directo. Se utilizó el poder y terror nucleares como formas de manipulación. Aquí va a haber mucha manipulación. Es importante la manera en que Diana Uribe, todo esto es texto de ella, es increíble cómo lo confecciona, cómo lo redacta, con formas de manipulación. Tuvo un componente psicológico altísimo y un componente ideológico fundamental. Se expresó a través de las ideologías y mediante el terror nuclear. Imagínense, van a usar el terror nuclear para manipular a la gente, para manipular la mente de las personas a través de un trabajo intenso y profundo del miedo. Eso va a ser interesante. Esto no se nos puede olvidar, dice Diana, porque esas técnicas se usan repetidamente en la historia. No crean que es cosa del pasado, se sigue repitiendo. Aprovechó, polarizó y absorbió todos los conflictos mundiales independientemente de su naturaleza, país, sociedad, cultura. Todo quedaba inscrito dentro del marco de la Guerra Fría y la bipolaridad, capitalismo, comunismo, tomó cada uno de los espacios de los conflictos del planeta Tierra hasta convertir los conflictos del planeta Tierra en un gigantesco ajedrez a través del cual se movieron las potencias utilizando el planeta entero como tablero. Increíble las definiciones de Diana Uribe. De nuevo les recomiendo sus videos. La pelea fue la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Va a ser esta pelea, esta Guerra Fría va a hacer que cualquier revolución, proceso de descolonización, va a ser importante este término, va a haber revoluciones, descolonizaciones, búsqueda de redistribución de la riqueza, golpe de Estado, lo que quiera que pase desde los lugares más increíbles, desde la Indochina hasta El Salvador, pasando por el África, pasando por el Medio Oriente. No va a haber ningún conflicto que no vaya a ser captado, absorbido por la Guerra Fría como una manera de manipular las condiciones del conflicto y establecer bandos a un lado, Estados Unidos, y al otro, Unión Soviética. No va a haber ningún referente, que no se relacione con la Guerra Fría. El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki inauguró una nueva carrera armamentista y llevó la guerra a otro nivel. La propaganda fue un arma clave en la Guerra Fría. Se hicieron varias miniseries cuyo enfoque era parte de una mirada propagandística de entre buenos y malos. Mel Brooks, en el Superagente 86, se atrevió a mostrar el carácter caricutesco, el maniqueísmo que había entre una y otra mirada del mundo y cómo era una caricatura, casi un dibujo animado. El Superagente 86 habla de la bipolaridad en términos de caricatura, habla de caos y de control. Habla de control, y el control, ¿a qué se refiere? A Estados Unidos, lo que representaba la CIA y los organismos de inteligencia, y de caos era lo que representaba la Unión Soviética, según él, digámoslo así, las fuerzas del mal. Más definiciones. La Guerra Fría también fue una guerra de espías. Se trataba de quién lograba obtener información sobre los recursos tecnológicos y militares del otro bando. Hubo miniseries, novelas, películas sobre la Guerra Fría. Vamos a hablar ahora de las causas de la Guerra Fría. Esto va a ser importantísimo. Ruptura del bloque de los aliados, importantísimo. La Guerra Fría se produce por las fisuras o rupturas del bloque de los aliados, Inglaterra, Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Nótese que Estados Unidos y Unión Soviética conformaban parte del grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hay que notar eso, muy importante, que combatió al bloque del eje, el grupo de los aliados o el bloque de los aliados, el bloque del eje, que eran Alemania, Japón, Italia, en la Segunda Guerra Mundial. No se hubiera podido concebir la victoria de los aliados, ganaron los aliados, ganó Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia esa guerra, la Segunda Guerra. No se hubiese podido concebir la victoria sin ninguna de la participación de estos países, o sea, sin el aguante de los ingleses, sin la valentía increíble de los soviéticos y sin la intervención norteamericana. Contra el mismo enemigo estuvieron de acuerdo, aunque eran muy distintos. Imagínense lo que dice Churchill aquí, es increíble. Churchill era profundamente anticomunista. Y cuando le preguntan si estaba dispuesto a apoyar a unos comunistas, o sea, a la Unión Soviética, siendo él el más anticomunista de todos, él decía, si Hitler invadiera el infierno, yo inmediatamente llamaría a ver a qué acuerdo podíamos llegar. Imagínese usted la comparación que está haciendo. A medida que el conflicto se empezó a resolver, imagínense, las divisiones entre ellos se empezaron a presentar y comenzaron a agrietar este bloque histórico. Y las grietas van a llevar paulatinamente a la Guerra Fría.
Entonces aquí va a ser importantísimo que las fisuras, la ruptura del bloque de los aliados va a dar inicio a la Guerra Fría. Más causas. La repartición de zonas estratégicas en la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta, donde se reunieron Stalin, Roosevelt y Churchill, dice, en la conferencia de Yalta vemos un principio explícito, o sea, explicado, que en geopolítica se ha usado, a saber, zonas estratégicas. Las potencias o los imperios o quien quiera que ejerza la hegemonía siempre va a tener zonas estratégicas. En la Primera Guerra Mundial, la zona estratégica del imperio ruso fue Serbia. Por ello, al ser atacada Serbia, Rusia entró en la guerra. Siria fue zona estratégica del imperio romano, porque era la provincia de donde aparecían los persas, que en aquella época eran los únicos enemigos que ellos no lograron vencer. Además, la muralla de Adriano también fue zona estratégica del Imperio Romano, pues de ahí para adelante empezaba el mundo celta y de ahí para abajo empezaba el mundo de los británicos que estaban bajo la dominación de ellos. Todo esto para explicar zonas estratégicas. Europa del Este para la Unión Soviética y América Latina para Estados Unidos. Aquí entra algo interesante. Le pregunté a algunos amistades conocidos que si sabían cuál era el significado, que había una Europa del Este y una Europa del Oeste, o sea, occidental, oriental, y la verdad no me pudieron decir. Este tema en sí amerita explicación. No lo vamos a hacer por ahora, pero sí existe hay una Europa, pero está dividida entre el Este y el Oeste, y son diferentes. Entonces, ojalá que aún que no estamos abordando ese tema al abarcar la Guerra Fría, se perciba más o menos la diferencia o algunas de las diferencias. Zonas estratégicas siempre ha habido, pero la conferencia de Yalta, que fue la conferencia que se suscitó, que se dio después al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta las avala, las hace explícitas, o sea, siempre las ha habido, pero aquí son avaladas y las hace explícitas. Ahí queda claro que Europa del Este va a quedar como zona estratégica de la Unión Soviética y que América Latina quedaría como zona estratégica de Estados Unidos. Las reparticiones son vulgares siempre, dice Diana Uribe. Polonia para la Unión Soviética. Aquí va a haber algo muy interesante sobre Polonia. De nuevo, estamos viendo qué es lo que prende la chispa de la Guerra Fría y al mismo tiempo qué es, ¿verdad? Polonia para la Unión Soviética. Ahí se acordó que Polonia sería para la Unión Soviética, aunque al parecer no fue tan claro. Los acuerdos de Yalta tuvieron una serie de grises. ¿Qué es esto? Algunas cosas no quedaron muy explícitas en su momento. Tiempo después, cuando se producen los acuerdos de la conferencia de Potsdam, esto fue otra conferencia, otros acuerdos, cuando ya no está ni Roosevelt porque ha muerto, ni Churchill porque ha perdido las elecciones, entonces los términos cambian y parece como que no quieren aceptar que Polonia sea de Rusia o de la Unión Soviética, y Stalin dice, un momentico, dice Diana, a mí me cumplen, sin importar quién sea representante de Inglaterra y de Estados Unidos. Ahí surgió una diferencia. Se suponía que Polonia iba a ser elegida por un gobierno democrático de la manera en que París, o sea, Francia, logró constituir su gobierno democrático. Pero resulta que Stalin se toma Polonia y crea un gobierno comunista amparándose él en los acuerdos de Yalta. Entonces, fue por Polonia que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que Rusia y que la Unión Soviética y Alemania hicieron un pacto y ellos ambos invadieron Polonia. Así es que eso dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La invadieron Alemania y la Unión Soviética. Por Polonia se dio el gran enfrentamiento entre el mundo ruso y el mundo germano. Esto es ya en la segunda, yo diría en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial se enfrenta por Polonia se enfrenta el mundo ruso y el mundo germano, o sea, alemán. Segunda mención de clave, digamos, de Polonia. Los polacos son un corredor estratégico y por eso es que querían a Polonia, querían quedarse con Polonia por ser un corredor estratégico. Otra cuestión sobre Polonia. Por Polonia se empiezan a dar las fisuras que conduzcan a la Guerra Fría. Por Polonia empezaría la caída de la Unión Soviética en tiempos del movimiento de solidaridad. Por Polonia pasan las cosas más importantes de la historia. Todas las noticias que vengan de Polonia son relevantes. Polonia es un país importante, enfermo como está de geografía, pueblo corredor entre el mundo germano y el mundo soviético. Este pueblo es de gran importancia en todos los repartos geopolíticos del mundo. La Guerra Fría no será la excepción. Causas de la Guerra Fría, la cortina de hierro. Vamos a ver, este es otro concepto importantísimo. Son de esas esencias que debemos poner y grabar en nuestra mente.
la cortina de hierro. ¿Qué es esto? Stalin se toma Polonia y empieza a plantear una hegemonía sobre los países de Europa del Este. Quiero explicar qué es la palabra hegemonía y lo pongo en letras cursiva porque creo que es importante una explicación. Ser una hegemonía significa tener la supremacía o liderazgo indiscutible sobre otros estados, grupos o ideas, no solo por la fuerza militar, sino a través de una influencia cultural, económica e ideológica que hace que sus valores sean aceptados como normas por los demás, creando un consenso. Eso es una hegemonía. Un hegemón guía o dirige, establece las reglas y crea un orden que beneficia a sus propios intereses, a menudo sin necesidad de coerción directa. Explicación sobre hegemonía y volvemos a lo de Polonia. En un discurso en Estados Unidos, Churchill expresó que Stalin estaba misterioso, que parecía que se estuviera tejiendo una especie de telón de acero sobre los países de la Europa del Este. De ahí viene la cortina de hierro, el concepto, como se va a conocer en la historia a los pueblos de la Europa Oriental. Imagínense, se le conoció a los pueblos de la Europa Oriental como una cortina de hierro que quedaría bajo la dominación de Stalin y bajo la influencia directa de la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría comienza en Europa, por un lado por la cortina de hierro, lo cual nos va a llevar a un punto muy grave: Alemania. La mitad de Alemania quedó del lado este, controlada por la Unión Soviética, y la otra mitad del lado oeste, respaldado por Estados Unidos. Cuando se vaya a instaurar el Plan Marshall, y ya explicaremos qué es el Plan Marshall, la Unión Soviética no va a aceptar que Alemania Oriental entre en el Plan Marshall. O sea, la parte de Alemania que la Unión Soviética controlaba no quiso aceptar la ayuda del Plan Marshall, porque la Unión Soviética tenía como consigna que no iba a aceptar ningún tipo de ayuda para la reconstrucción de Alemania. ¿Por qué? Porque no quería que esa influencia económica fuera a manejar su geopolítica en la Europa del Este. Entonces no aceptó la ayuda para esa parte de Alemania. Así que la pobre Alemania, que estaba bastante caída por la Primera Guerra, por la Segunda, que atravesaban unos tiempos muy duros y que lo que menos quería era que la Guerra Fría se metiera con ella, se va a convertir en el botín de la Guerra Fría. El objetivo de la Guerra Fría en Europa es Alemania. Más adelante veremos cómo se levantará un muro para ratificar este hecho histórico, un muro que dividirá a los alemanes en la ciudad de Berlín. Alemania se va a convertir en el centro estratégico de la Guerra Fría. Y habiendo pasado por toda la Segunda Guerra Mundial, el resto del tiempo van a estar metidos en la mitad de la candela, porque después los misiles los van a poner de lado y lado. Así que estallara por donde estallara, le caía a los alemanes primero. Fue muy delicada la situación de Alemania durante todo el tiempo de la Guerra Fría. Una explicación del Plan Marshall. El Plan Marshall, que fue Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para dar ayuda económica a 13,000 millones de la época a Europa Occidental, el West, para reconstruir su infraestructura, industrias y economías devastadas con el doble objetivo de evitar la hambruna, la desesperación y el avance del comunismo. Y dos, asegurar mercados para los productos estadounidenses. Consistió en alimentos, combustible, maquinaria y préstamos y fue crucial para la recuperación de países como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental. Escuchen, consolidando el liderazgo económico de Estados Unidos. El que tenga oídos. La Guerra Fría se extiende primero por el factor petróleo y otros factores. El petróleo vuelve a ser factor de conflicto una vez más. Rusia invade a Irán por el recurso del petróleo. Estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos también es muy importante el petróleo del Medio Oriente, el petróleo saudita, el petróleo iraní, porque se convierte en el combustible de primer orden en el mundo industrial de la posguerra. Estados Unidos quiere evitar el avance soviético por Irán. Y por otro lado, no quiere permitir que los soviéticos vayan a presionar a los turcos, pues todo el petróleo del Medio Oriente se va a tratar de regular a través de la presión sobre Turquía. Eso va a convertir a los turcos en unos aliados valiosísimos para Estados Unidos. Fue así que poco a poco el Medio Oriente también se convierte en parte del polvorín de la Guerra Fría. Por otro lado, la Unión Soviética quería que Irán
le diera las mismas condiciones de contratos leoninos y regalados de su petróleo que le había dado a Inglaterra. Lo quería los mismos contratos que le habían dado a Inglaterra a comienzos del siglo durante la Primera Guerra Mundial, según los cuales la perforación, exploración y comercialización del petróleo fue para los ingleses, para Anglo-Persia durante 90 años sin regalías. Contratos de este estilo quería la Unión Soviética. Se extiende ahora a los Balcanes, específicamente Grecia. Los Balcanes era una península en la que coexistían varios países, entre ellos Grecia, la cual quedaba al lado de la influencia de Occidente, del West. En Grecia va a estallar una guerra civil producto de un enfrentamiento entre un levantamiento comunista y un levantamiento de fuerzas anticomunistas. Esto sucede por las raíces profundas del pueblo griego. Una parte del pueblo griego quiere el comunismo como proyecto histórico y otra no, y se van a enfrentar en una guerra civil. Por estar del lado de Occidente, Stalin no puede meter las manos en Grecia y no va a apoyar una revolución en Grecia. En esto inicialmente no tiene nada que ver Stalin. En general, no va a tener nada que ver Stalin porque Stalin no solamente no va a intervenir, sino que Stalin permite que esa revolución a favor del comunismo sea aplastada. Qué interesante. Los ingleses se sienten abrumados. Esto es importantísimo. Es importante entender mucho contexto cuando aborda un tema. Escuchen. Los ingleses se sienten abrumados en el manejo de la geopolítica y piden ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos interviene y aplasta la revolución comunista griega y los griegos van a quedar del lado de Occidente. En esa guerra civil también ellos tienen unos vecinos que los van a ayudar, que van a tener un papel importantísimo en nuestro escenario, que son los yugoslavos y la figura de Tito, quien intentará que la Yugoslavia no forme parte de la Guerra Fría. Se extiende a Asia, otro increíble contexto. Hay información acá tan valiosa, la verdad, yo la valoro muchísimo y por eso vuelvo a mencionar a Diana Uribe. Es increíble cómo ella cuenta la historia, cómo la conecta, impresionante. Se extiende a Asia y aquí obviamente pues en el siglo XXI vemos a una China muy distinta, por eso de aquí es que surge esa China que conocemos a grandes rasgos. Se extiende a Asia, China. Mientras el mundo se ocupa de lo que va a ser la nueva geopolítica mundial, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, iba a haber una nueva geopolítica. Mientras se ocupaba el mundo de eso, triunfa la revolución china. Hubo una revolución. Y triunfa, ¿por qué? Porque la invasión japonesa polarizó, porque Japón invadió a China, polarizó y aglutinó todas las fuerzas de oposición en China, de tal manera que sobre la oposición, para sacar a los japoneses, obtuvo la hegemonía del Partido Comunista. Así la obtuvo. Y esta hegemonía y la derrota de Japón a través de la bomba atómica o las bombas atómicas generó las condiciones históricas para que el Partido Comunista Chino subiera al poder en 1949. Además, aquí surge una China gigantesca, que es la China, la República Popular China, y otra China, que es una pequeña China, a saber, Taiwán, que era la China capitalista, la de Chiang Kai-shek. Importantísima información. Indochina. Indochina, una región donde coexistían varios países, se descoloniza, porque aquí vamos a ver otra cosa sobre la descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza una descolonización bárbara y los países prácticamente pues, no saben cómo organizarse, qué tipo de gobierno van a tener, etcétera. Y es ahí donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética aprovechan para acercarse a esos países, atraerlos, ¿verdad?, a su manera. Se descoloniza, ¿verdad? Y entra a la Guerra Fría. Inmediatamente después de la Revolución China, cuando los franceses, escuche bien, vuelven a tomarse los territorios de Indochina. Ya estaban ahí, pero no habían tomado los territorios, simplemente tenían presencia. Los franceses toman los territorios de Indochina. Un personaje que había organizado una red de resistencia contra los japoneses va a organizar esa misma red contra los franceses y en su debido tiempo la va a organizar contra los norteamericanos hasta que logre sacar de ahí a todo el mundo. El personaje es Ho Chi Minh, que conoció Francia, que conoció el mundo y que tenía la versión histórica del colonialismo y de lo que estaba pasando en la época de la colonización. Entendía muy bien la geopolítica. El plan Marshall para Japón. Estados Unidos, esto es otro punto, uno se pregunta por qué si Japón
fue bombardeado por Estados Unidos hasta el presente, en el siglo XXI, es un país aliado de Estados Unidos. ¿Cómo es que se pasó de bando? Aquí va la respuesta. Estados Unidos, para evitar que Japón cayera en el comunismo de Rusia, obviamente, implementó una estrategia de ocupación que incluyó la reconstrucción económica, un plan Marshall para Japón, el establecimiento de una constitución democrática, la Constitución MacArthur, la promoción de una economía capitalista, promoción de una economía capitalista y el apoyo a su rearme militar como baluarte anticomunista. Por eso, Estados Unidos empezó a ayudar a Japón, especialmente tras la Revolución China y la Guerra de Corea, lo cual consolidó a Japón como un aliado clave de Estados Unidos en Asia. Así llegó la Guerra Fría a Asia. ¿Qué les parece? Impresionante toda esta información. Obviamente no es mía, solamente la reúno y le doy cierto orden. Pero aquí de nuevo, Diana Uribe, la máxima historiadora. Impresionante. Búsquenla, se las recomiendo. Se extiende a América Latina. Vemos aquí cómo después de la Segunda Guerra Mundial, todo evento da pie a que metan esa nación a la Guerra Fría. Estas dos potencias aprovechan cada evento, cada, ¿cómo se dice?, descolonización, cada golpe de Estado, lo que sea, para acercarse y tratar de absorber y meter esa nación a la Guerra Fría. Más adelante, la Guerra Fría llega a América Latina por la vía de la Revolución Cubana. Y aquí va a haber algo interesante. Escuchen, cuando triunfa la Revolución Cubana, aquí no hay todavía socialismo ni comunismo para Cuba. Escuche bien, el orden aquí es importante. Yo no conocía este orden hasta ahora que preparé esto. Cuando triunfa la Revolución Cubana, fue cuando Estados Unidos le declaró un bloqueo continental a la isla y prohíbe a todos los países del continente comerciar con ella. Yo pensaba que este bloqueo se había impuesto después de que Cuba decide hacerse al lado ruso. No, fue antes, cuando triunfó la Revolución Cubana, obviamente con Castro, Che Guevara, Estados Unidos le declara un bloqueo continental a la isla y prohíbe a todos los países del continente comerciar con ella. Escuche cómo Diana explica esto, es increíble. Son palabras de ella. La Unión Soviética se muere de la dicha. Le dice, mamacita, te veo solita. ¿Qué te provoca? Dice Diana. A 90 millas de Miami les va a quedar a ellos un bastión en la Guerra Fría. Si Cuba quería o no ser comunista, si ese era su destino desde el principio, no lo sabremos. No tuvo ninguna otra alternativa. El bloqueo la llevó a los brazos de la Unión Soviética y a la Unión Soviética le resultó la papaya más jugosa que haya partido en todos los años del conflicto. A la Unión Soviética nunca se le puede acusar de no haber partido una papaya que se le haya puesto jamás. Y la de Cuba fue la más dulcecita de todas, dice Diana. Y de esta manera la Guerra Fría va a llegar a América Latina y va a hacer estragos. También porque va a generar unos niveles de polarización altísimos. Se extiende a África. África libra sus guerras y esto también va a ser increíble. Yo lo digo por mí, yo sabía muy poco de África. Y con este estudio de la Guerra Fría estoy aprendiendo cosas increíbles sobre este continente, sobre estas naciones del África. África libra sus guerras también de descolonización. Pues ¿quién la colonizó, verdad? Vamos a ver. Libra esas guerras inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética va a apoyar la descolonización por donde quiera que iban saliéndose Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia estaban metidas en África, pero se va a dar la descolonización y van a salir. Y por donde quiera que salían, entraba la Unión Soviética. Era el tiempo en que Inglaterra y Francia, escuchen, después de la Segunda Guerra Mundial, los antiguos imperios que habían gobernado el mundo en el siglo XIX empiezan su decadencia. Inglaterra y Francia ganaron en la Segunda Guerra Mundial, sí, pero están exhaustos, están muy débiles. Más tarde, cuando la India se independice de Inglaterra, imagínense, todo el mundo se está independizando de estas dos potencias, de estos dos países que van en declive, en decadencia, pasaría lo que Churchill diría, que fue la independencia de la India asentará un golpe mortal a Inglaterra, la convertirá en un país insignificante. Esto dijo Churchill. Por donde quiera que el colonialismo se vaya yendo, sea Indochina, sea África, de donde quiera que vayan saliendo los ingleses y los franceses, incluido el Medio Oriente, también por ahí va entrando la Guerra Fría.
se da un cambio de orden histórico y la hegemonía se va volviendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética a medida que van avanzando por cada casilla que va dejando vacía la descolonización, importantísimo. Se vuelve una especie de ajedrez geopolítico y este ajedrez es el proyecto de expansión. Voy a leer esto. Se vuelve una especie de ajedrez político y este ajedrez es el proyecto de expansión. Expansionismo a la larga, este es el nombre del juego, de esto se trata. La historia del Imperio Ruso es la historia de un pueblo en expansión, un pueblo que llegó a tener la sexta parte del planeta Tierra. Asimismo, la historia de Estados Unidos también es una historia de expansión. La Guerra Fría va a continuar los proyectos de expansión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero con un marco ideológico detrás que los haga aparecer salvadores, defensores, adalides, en lugar de un par de pueblos que están ejerciendo una hegemonía sobre los demás pueblos del planeta Tierra. Ah, no tiene precio estos renglones, estos conceptos de Diana. Entonces, esto se va a convertir en una entelequía ideológica, en el cual Estados Unidos va a defender la libertad y la democracia, y en el cual, como defensor de las libertades democráticas, van a decir que Estados Unidos estará encargado. Esto es un documento de Estado que se publicó de guiar a Europa a través de la posguerra como un sol a los planetas en el sistema solar. Se consideran los líderes y los defensores de todo lo que va a ser la democracia en cualquiera de sus formas, donde quiera que esté amenazada. Por el otro lado, la Unión Soviética se va a erigir en la protectora de los pueblos que están en pobreza, de los pueblos necesitados, de los condenados de la tierra, porque muchos de los problemas de descolonización se van a ver amalgamados con problemas de distribución del ingreso. Pueblos muy pobres con una concentración muy alta de la riqueza, concentración en unas pocas manos, muy alta de la riqueza. Entonces van a necesitar que no solamente se descolonicen, sino que también logren equilibrar las cargas económicas. Para eso se mete la Unión Soviética a través de su esquema de ser la patria de los trabajadores. Cada uno se mostrará como el bueno, como defensor de algo sin lo cual no se puede vivir. Y el otro es el demonio mismo, que está allí para representar el mal en todas sus perversidades y formas. El esquema varía según donde usted haya nacido. Si usted nació en el lado de Estados Unidos, el comunismo era una forma aterradora que amenazaba toda libertad y toda vida, era un totalitarismo y era uno de los elementos más malévolos y perversos que se había inventado la humanidad, sino el demonio mismo. Y usted, si nacía del lado de los comunistas, entonces el capitalismo era la perversión de todo sistema de valores que hubiera llevado la humanidad hacia principios más altruistas, y a través del mercado entraban todas las formas de perversión y a través del capitalismo entraba todo lo que era la corrupción. El truco está en que cada uno logre vender la idea de que lo suyo es absoluto. Se desaparecen los matices. Y es muy peligroso en la historia cuando desaparecen los matices, porque se echa todo el mundo en el mismo costal. Se va a crear un sistema mental fuera del cual no se puede concebir el mundo. Entonces usted era capitalista o era comunista. Y esto es muy complicado. Esa estrechez para entender el mundo va a hacer imposible que se comprendan otras formas de cultura y civilización. Por eso cuando cae la Guerra Fría y empiezan toda la cantidad de conflictos religiosos, nadie entiende. Porque si las religiones no se pueden entender en términos de capitalismo y de comunismo, entonces ¿cómo se pueden entender? Nadie va a entender la revolución islámica en Irán, porque eso era probablemente del siglo X entre Fátima y Ali, que no tenía que ver con el capitalismo ni el comunismo. Entonces, esa estrechez mental, sus marcos entre buenos y malos, entre superhéroes y villanos, todavía son referentes por los cuales se entiende el mundo de hoy. Y el mundo ya no es así. Por eso es importante entender la hora que se acabó la Guerra Fría, porque los referentes que hay alrededor de ella todavía nos habitan en muchas de las maneras de mirar el mundo y todavía nos polarizan. Este será un conflicto de acción, suspenso, intriga. Será un conflicto de agentes secretos, de agentes encubiertos, de espías, de hermosas chicas, rubias, que quieren obtener información a través de sus encantos. Y esto no es carreta. El asunto que le va a costar a los republicanos el poder, que le va a costar a los conservadores el poder en Inglaterra. Es un asunto de faldas, de Christine Keller, o sea,
Es una historia en la cual se va a utilizar los métodos más sucios para obtener información. Es una historia en la cual se van a utilizar una cantidad de gente, de recursos, cantidades de recursos con los que se hubiera podido erradicar el hambre del planeta, con los que se hubiera podido alfabetizar gran parte de la población mundial, recursos para el desarrollo, recursos para la viabilidad de pueblos que quedaron condenados. Se van a ver enterrados en misiles, enterrados en un montón de juguetes bélicos que no se podían usar porque si se usaban, desaparecía en pedazos el planeta. La mano de aviones, estrellas fantasmas por debajo de la mano, de misiles, de armamento convencional, de fusiles, de la cantidad de ejércitos. El gasto en presupuesto militar que se va a utilizar durante la Guerra Fría es inconmensurable. Impresionante. Todo lo que es, todo lo que es la escalada de la carrera armamentística, la carrera nuclear, va a meter bajo tierra el mundo del desarrollo humano y la posibilidad de un sostenimiento alimenticio del planeta para el futuro. Va a ser un aparato costosísimo, un aparato aterrador en términos de lo que hubiera podido hacer la humanidad si no se hubiera gastado la segunda mitad del siglo XX haciendo juguetes para asustar al otro, porque la mayor fuerza de la bomba atómica era la capacidad de intimidar. Por el cuento de la bomba atómica se hacían cualquier cantidad de negocios, de refugios antiaéreos cubiertos de plomo que eran capaces de aguantar la radiación, enlatados para tener el día después de la bomba. La cantidad de negocios que se hicieron con esto es una cosa absolutamente increíble. La gente que estuvo metida en los refugios esperando a que pasara el terror nuclear, la cantidad de películas que se hicieron sobre el terror nuclear, esto se convirtió en una manera de mantener la mente de las personas ocupadas en el miedo, de cómo si usted controla el miedo a la muerte de una persona, logra controlar su psiquis. La bomba atómica va a encargarse de controlar el miedo a la muerte. De esa manera va a tener todo el mundo con los pelos de punta esperando a que caiga la bomba atómica. Increíble. Habrá días peligrosos. La verdad, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue delicada. Realmente estuvo cerca. Estuvimos mucho tiempo en manos de unos locos que podían apuntar un botón rojo, que podían estallar una bomba atómica que acabara con el planeta. ¿Hay algo más demencial que esto? Todo esto palabras de Diana Uribe. A esto se le recubrió de patriotismo, se le recubrió de racionalidad, se le recubrió de altos ideales de democracia, cuando en realidad era la manipulación de una forma de hegemonía disfrazada, de una ideología que todos creían que era la única que podía salvar el mundo, contra otra que todos creían que no era posible la forma de vida, y esto permeó todos los espacios desde Moscú hasta la Nacional, desde Indonesia hasta Argentina. En todas partes la carga ideológica de la Guerra Fría moldeó la manera como las personas entendían el mundo. Y así sucedió durante tanto tiempo que toda la gente que vivió la Guerra Fría no se imaginó que eso se iba a acabar jamás, ni que la Unión Soviética se iba a disolver, y aquellos que no la vivieron no se la pueden ni imaginar. Es importante sacar lecciones históricas de lo que fue una forma de polarizar y acabar con todos los matices para reducir el mundo de un discurso de buenos y malos que justificara gigantescos presupuestos de arsenales. Esta línea, este último renglón, qué barbaridad. Es importante sacar lecciones históricas de lo que fue una forma de polarizar y acabar con todos los matices. ¿Para qué? Para reducir el mundo a un discurso de buenos y malos que justificara gigantescos presupuestos de arsenales. O sea, las compañías que fabrican los arsenales hicieron su agosto. Y por ahí va la cosa, como siempre. El uno tiene la OTAN, el otro el Pacto de Varsovia. El uno tiene el Mercado Común Europeo, el otro el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Cada una de las instituciones se va a enfrentar. La ONU ya va a tener, un Consejo de Seguridad que está mandada por aquellos que están en la Guerra Fría, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, China, la China capitalista, o sea, Taiwán. Luego, cuando se hagan las paces con la gran China, la China comunista, la Guerra Fría va a llevar a cubrirlo absolutamente todo, a interpretarlo todo, hasta volver un universo único fuera del cual no es concebible la vida. Si a la creación del Estado de Israel le echamos Guerra Fría y le echamos petróleo, vamos a garantizar que el Medio Oriente sea una hoguera permanente. La Guerra Fría va a ser un orden vampiro que se alimenta de los conflictos, se nutre de las peleas, porque es a través de las peleas que logra montar su aparato de apoyar unos a un lado y otros al otro, y de esa manera interferir el conflicto.
integrarlo a los bloques históricos y volverlo todo en un mismo saco, una misma cosa, una misma parte de lo que es el enfrentamiento este-oeste, comunismo, como quiera que lo llamen en ese momento. Si usted no quería ni capitalismo ni comunismo, si no quería la productividad o no quería la revolución, usted quedaba fuera de toda proporción. Y entonces los hippies, otro tema, que no querían ni una cosa ni la otra y que serían unos visionarios del mundo de la nueva era, dice Diana, y que pensarían en términos de la paz y del amor y de las flores en una época en que se pensaba únicamente en términos de misiles, quedaron en esa época como unos locos mechudos. En realidad, ellos estaban en un espacio cósmico distinto que no era concebible durante la Guerra Fría. Todo el marco conceptual estará determinado por esta bipolaridad hasta hacerlo todo uno con la Guerra Fría. En ella se va a dar la carrera espacial. No fue el ánimo de Ícaro, de Ícaro el que llevó por primera vez al hombre al cosmos. Fue la insidia de la Guerra Fría. Fue ganarle la Unión Soviética a sacar el primer grupo de astronautas, el primer astronauta que sobrevolara la Tierra, y los otros no quedarse atrás y llevar el primer hombre a la Luna. Así, la carrera espacial, con todo lo sublime que es para nosotros como referencia cósmica, en realidad tiene el contexto de la Guerra Fría. Interesantísimo. Por eso, cuando termina la Guerra Fría, la carrera espacial queda detenida. ¿Por qué? Porque deja de prestar el servicio de superioridad de potencias que pretendía tener en su época. Era una propaganda también de lo que significaba la Guerra Fría. También es nuestro logro, por supuesto, uno de los más importantes que tiene la tecnología, pero la tecnología se puso al servicio de la Guerra Fría. El cine, la televisión, la literatura estuvieron en la Guerra Fría. Van a ironizarla, a mostrar todas sus maldades. Al caer la Guerra Fría, va a haber muchos procesos de paz que antes no se podían dar porque la Guerra Fría impedía que se llegara a soluciones pacíficas. Va a haber bloqueos económicos, pactos económicos, movimientos de tropas armadas convencionales, misiles atómicos. Habrá un complot permanente. Todo esto veremos al adentrarnos al complejo e intenso mundo de la Guerra Fría. Pues así llegamos al final de este programa impresionante, por lo menos lo digo por mí, me impresiona muchísimo cómo Diana Uribe explica la historia, cómo la conecta. Impresionante este primer programa de la Guerra Fría. No es otra cosa que un pleito, una carrera por la hegemonía mundial. Todo lo demás se utilizó, fue cierto, pero la esencia de todo es eso, es la hegemonía del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Le agradezco muchísimo que nos haya sintonizado y los esperamos en el próximo programa. Pásenla muy bien.